Oremos. Señor Jesús, gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Gracias por el privilegio de seguirte a ti, Señor. Gracias porque tú has prometido hacer un cambio en nosotros y nosotros no nos vamos a olvidar de eso, Señor. Vamos a estar colgados íntimamente de tu lado, Señor. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Y es en tu nombre santo que tu pueblo dice amén y amén. Pongámonos de pie y vamos a leer 2 de Corintios capítulo 2, versículo 4 al 5. Leemos todos unidos. Les digo esto a ustedes para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos. Pues si bien desde lejos, mi corazón está con ustedes, y me alegro de que viven como deben hacerlo, y de que su fe en Cristo se mantiene firme. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que es el Señor y rebosarán de gratitud. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. ¿Se pueden sentar? Para volver a ponerle el contexto a esto, el apóstol Pablo les está escribiendo a la iglesia en Colosa. Y la iglesia de Colosa sufre de 3 cosas principales. Sufren de un legalismo, donde los judíos que han llegado a Jesús están haciendo que los gentiles sigan prácticas y leyes judías. Sufren del gnosticismo, que es el pensamiento de que hay un conocimiento más allá. El ateísmo es otra de las cosas que ellos sufren y es una práctica y un pensamiento que dice de que entre más rechazo personal te haces a tu cuerpo, más cerca te vas a acercar a el Señor. Pero Pablo les está diciendo a ellos de que el evangelio es suficiente. Pero el mundo les está diciendo de que tiene que haber algo más. Hay filosofías más, hay formas de acercarnos más, hay más entendimiento que tenemos que tener. Pero él les dice de que no hay un secreto. La plenitud de la revelación ha sido dada a nosotros. En Jesucristo nosotros tenemos libertad. El sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario la hizo una vez. Y ese sacrificio es suficiente. Pero es muy difícil para la iglesia y para el contexto en donde ellos viven entender que pueda ser tan simple, de que antes éramos nosotros esclavos del pecado, Jesucristo hizo la obra y ahora nosotros nos podemos llamar santos. Como dice en el capítulo 1, santos ahora nos podemos llamar. Santos no por algo que hemos hecho, sino por lo que Jesucristo hizo por nosotros. Muchas veces nosotros queremos complicar esto. Muchas veces hay muchas personas que quieren complicar eso. Dicen, sí, tú crees en el Señor, pero después de haber creído en Él, tienes que hacer estos pasos. Cuando la verdad
es que lo que tenemos que hacer es arraigarnos a nuestra fe que tenemos en Él. No hay más. Tú no eres el que hizo la obra. Tú no eres ni el que tuvo fe, sino que fue el Espíritu Santo que te dio el regalo de la fe. Si algo te falta a ti, busca al Señor. No busques nada más. A mí a veces como pastor, esto me causa mucha dificultad porque el problema que vemos en esta iglesia está activamente en el día de hoy. El día de hoy también tenemos estos problemas. ¿Ustedes no se han metido a Facebook a ver los diferentes pastores y diferentes cosas que dicen? O los diferentes filósofos que dicen, estos son los 5 pasos para hacer esto. Estos 5 pasos para llegar a ser más como el Señor. 5 pasos para declarar tu bendición para el año 2026. Eso me frustra a mí. Porque es el mismo problema que estaba teniendo la iglesia en Colosa. Cuando nosotros necesitamos algo, buscamos a el Señor. Y su voluntad no se mueve. Por mucho que tú hagas, tú estudies, por mucho que tú hagas diferentes prácticas, por mucho que tú hagas lo que tú quieres hacer, tú no puedes mover la voluntad del Señor. Tú lo único que tienes que hacer es buscarlo a Él. En la oración que Jesucristo nos da a nosotros, ¿qué dice? Y pídele al Señor esto, y pídele y exígele al Señor esto. No, dice, haz tu voluntad. Aquí en la tierra, como en el cielo. Pero muchos de nosotros creemos de que podemos hacer diferentes cosas para manipular, para torcerle el brazo al Señor. Pero el punto es de que lo que nos va a sostener a nosotros, como lo mismo que sostenió a esta iglesia en Colosa, es nuestra fe. Por muy básico que se vea, lo que nosotros tenemos que hacer es mantener nuestra fe en Él. Van a haber muchas personas que van a venir con muchos argumentos y nos van a tratar de confundir. Les cuento, hay filosofías en este mundo que van a confundir. Pero en ese momento tenemos que entender de que el fruto que nosotros estamos buscando en nuestras vidas viene de Cristo. No de disciplinas, no de prácticas, no de cosas que vamos a hacer nosotros, sino de nuestra fe en Cristo. El crecimiento que tanto estamos buscando viene de Cristo. Solo nuestra fe en Cristo. La transformación que tanto estamos buscando no viene a través de nosotros diciéndole no a diferentes cosas, sino buscar a Cristo. Esto es casi un insulto para esta nueva cultura moderna que dice que todo lo podemos hacer nosotros. Cristo nos dice, ustedes no pueden hacer nada, pero a través de mí lo pueden hacer todo. A través de Cristo nosotros vamos a ver frutos, vamos a tener conocimiento y va a haber transformación en nuestras vidas. Suena como algo simple, pero es profundo. Cuando el Señor dice, todo viene de mí, Él es el creador. Él nos conoce, Él nos ama. Pero Él busca que nosotros lo busquemos a Él. No busques el fruto, no busques el crecimiento, no busques la transformación.
busca a Cristo y mantén tu fe de que su voluntad es perfecta. ¿Ustedes entienden lo fuerte que es eso para una sociedad moderna que está centrada alrededor de nosotros? Lo que hemos hecho como cultura es que hemos reemplazado a Cristo y nos hemos puesto nosotros en el centro. Y ahora nosotros tenemos el control. Pero yo no sé ustedes, pero a mí me da miedo eso. Porque yo sé que yo tengo una naturaleza pecaminosa, pero Cristo es perfecto. Y Cristo sabe qué es lo que está pasando. Yo creo que nosotros pongamos atención en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, la gran mayoría de personas que vemos en el Antiguo Testamento nunca tuvieron la Biblia entera. Entonces, cualquier persona antes de Moisés no tenía la Biblia. Moisés fue el que escribió la Biblia. Y después de Moisés solo tenían parte de la Biblia. ¿Por qué? Porque después de la caída del primer templo, todas las diferentes partes de la Biblia estaban separadas. Después de la segunda caída del templo, las escrituras estaban divididas. Entonces, ¿cómo estas personas, como David, como Moisés, como Abraham, como Noé, cómo estas personas se acercaban al Señor? Estas personas que les quiero recordar a todos nosotros de que fueron juzgados como justos en la Biblia. ¿Qué tenían ellos? Ellos tenían corazones humildes, humillados enfrente del Señor. Y ellos tenían una búsqueda permanente por la voluntad del Señor en la vida de ellos. Y a través de ellos vemos cómo el Señor le puede dar crecimiento, puede dar fruto y puede dar transformación. Cuando estamos leyendo el libro de Colosenses, los evangelios ni siquiera se han escrito. Esta carta a la iglesia de Colosa llega antes de los evangelios. Los evangelios fueron escritos ya cuando los discípulos ya se estaban muriendo y tenían que escribir todo lo que había pasado en la vida de Jesús. Ellos contaban lo que había pasado en Jesús, pero no se habían tomado el tiempo para escribirlo. No es hasta el final de la vida de ellos. Y cuando estas cartas van hacia ellos, van porque Pablo todavía no ha visitado allá, pero él sabe que el evangelio de Cristo que salva, que es simple pero salva, ya ha llegado a ellos. Y por eso él les dice a ellos, acuérdense de la fe que tuvieron en Jesucristo y arráiganse de esa fe. ¿En tu vida hay fe? ¿O en tu vida hay un movimiento y un sentimiento de que hay algo más, un conocimiento más que te falta para llegar al próximo nivel como cristiano? En tu vida tú eres una persona que dices, yo voy a crecer cuando por fin yo haga ciertas cosas como la iglesia de Colosa. O a lo mejor tú estás diciendo, yo nunca puedo llegar allá porque soy un pecador. El Señor nos está diciendo a través de esta carta de que Él es suficiente y Él es el que está obrando en nosotros. Muchas personas cuando leen esto se olvidan de quién era Pablo. Pablo era una persona que mataba a los cristianos, que perseguía a los cristianos. Pero él tiene un encuentro con Jesucristo y ese encuentro lo cambia del día a la noche. El que antes perseguía a la iglesia ahora es un seguidor de Jesucristo. Él no hizo nada. Mas Cristo fue el que le cambió la vida a él.
¿Tú estás viviendo en esa verdad o estás esperando un conocimiento más? ¿Cómo estás buscando al Señor? ¿Lo estás buscando? Amén. Muchos de nosotros leemos nuestras Biblias, pero se nos hace difícil poner nuestra fe en práctica. No les estoy diciendo no lean la Biblia, porque la Biblia es la palabra del Señor. Pero sí les digo, pongan su fe en práctica. ¿Cómo sabes que hay crecimiento? Cuando llegan los tiempos difíciles. ¿Qué es lo que necesitas para poner tu fe en práctica? Una fe como la fe de un niño. Que tu Padre va a hacer algo especial en tu vida. Que Él te va a cuidar. Y después, en el capítulo 2:11, les dice, ustedes llegaron a Cristo y fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Ustedes fueron sepultados con Cristo cuando fueron bautizados y también fueron resucitados para vivir una vida nueva, dado a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos por causa de sus pecados y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios le dio una vida con Cristo y los perdonó los pecados. Por eso, el día de hoy nosotros cantamos esa canción, Soy nueva criatura. Porque es una canción simple, pero es una canción que declara claramente, soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Cristo me ha salvado. A mí, ahora yo no puedo ser igual. Tú ya no puedes ser igual. Porque Cristo ha llegado a tu vida. Tú eres como John Nun. Tú ya no puedes ser igual. Tú has visto la gracia y el amor del Señor. Y ahora eres una nueva criatura en Cristo. Pero la verdad es que a veces esa transformación está como lenta, ¿no? ¿No es cierto? A veces tú dices, Cristo, ¿cuándo me vas a sacar esta espina del lado? ¿Cuándo me vas a quitar este mal carácter? ¿Cuándo me vas a quitar estos pensamientos negativos? ¿Cuándo me vas a quitar esta tentación? ¿Cuándo me vas a quitar estas ganas de hacer el mal? En esos momentos nos tenemos que acordar que Cristo es el que hace la obra en nuestras vidas. Y que nuestra fe debe estar atada a esa promesa que el Señor nos hace a nosotros. Puede ser de que sea un proceso largo. Puede ser de que sea un proceso doloroso. Pero la promesa del Señor es que Él nos va a transformar. ¿Quién de ustedes se siente como nueva criatura? Amén. Este concepto de volver a ser nuevas criaturas en Cristo no es algo que Pablo se inventó. Entonces muchos de los argumentos y las filosofías raras dicen de que Pablo fue el que se inventó el cristianismo en el Nuevo Testamento. Pero para una persona que entiende la Biblia, sabe de que Pablo lo único que está haciendo es repitiendo y confirmando todas las promesas que fueron cumplidas en Jesucristo. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al libro de Ezequiel, nos dice de que va a llegar un tiempo donde nosotros vamos a recibir un nuevo corazón.
y nos va a quitar a nosotros el corazón de piedra que nosotros tenemos adentro de nosotros, mostrándonos de que cuando llegue el Mesías va a haber una transformación de nuestro corazón de piedra. Y ahora lo que nosotros queremos es seguirlo a Él. En el libro de Deuteronomio dice de que va a llegar un tiempo donde nuestros corazones serán circuncidados por el Espíritu Santo. Va a llegar un tiempo donde va a haber una gran transformación en nuestras vidas, mostrándonos a nosotros de que ahora que Jesucristo está en nuestras vidas, somos nuevas criaturas en Él. Te pregunto otra vez, ¿estás viviendo como una nueva criatura? ¿O estás esperando que llegue un conocimiento más grande a tu vida? ¿Estás esperando de que logres un nuevo control de tu cuerpo? ¿O estás esperando hasta que llenes todas las reglas? ¿Qué es lo que estás esperando para poner tu fe en la promesa del Señor para tu vida, de que tú puedes ser una nueva criatura en Él, de que tú eres una nueva criatura en Él? Esta semana nos llamo a vivir en esa promesa. Pero después llegamos al versículo 16, donde Él les está hablando sobre el legalismo. Entonces, como les dije al principio, los judíos que estaban entre ellos estaban forzando a los gentiles es los no judíos, a seguir diferentes rituales y diferentes celebraciones que se practicaban. Y también habían unos griegos entre ellos que traían su propia cultura. Entonces estaban tratando de mezclar el cristianismo con la cultura que ellos decían. Por eso Pablo les escribe a ellos y les dice: no permiten que nadie los condene por lo que comen o lo que beben, y porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias, por la luna nueva ni los días de descanso. Estas eran solo reglas, sombras de la realidad por venir, y Cristo es esa realidad. No deje que nadie los condene por religiosidad o por abnegación. Entonces, acuérdense, al principio les dije que hay un gran movimiento entre ellos, donde ellos dicen de que entre más se nieguen a ellos mismos el cuerpo, más cerca se acercan al Señor. Y ellos también tenían unas filosofías donde rendían culto a ángeles, y estos ángeles les daban visiones, y Él les está diciendo: no crean en eso, Cristo es suficiente. Acuérdense de que estos pensamientos y estos argumentos son pecaminosos, y que Cristo es la cabeza de la iglesia y Él nos mantiene unidos. Cristo nos anunció de que va a llegar un tiempo donde va a haber un nuevo pacto. Y eso es lo que ellos no podían entender en ese momento. Entonces, lo que significaba seguir a Yahweh, el Padre de los judíos, era que ellos tenían una dieta específica. Entonces ellos no podían comer puerco, lagartijas, no podían tomar sangre, no podían tocar a cosas muertas. Ellos tenían muchísimas leyes. Las mujeres, cuando tenían el periodo, se tenían que apartar. Un resto de leyes que el Señor le dio al pueblo para mostrar de que ellos eran diferentes a los otros pueblos. Pero aún en el Antiguo Testamento nos dice en el libro de Jeremías de que va a llegar un tiempo cuando se cumpla la ley en
el Mesías. Y Jesucristo en Lucas 22 nos dice de que va a llegar y que en Él va a llegar el nuevo pacto. Un nuevo pacto donde las maldiciones, resultado del pecado, se van a quebrar por Jesucristo. Y ya todas las cosas, como en el Edén, van a ser disponibles para nosotros. Jesucristo está diciendo, yo he quebrado con esas maldiciones y ahora pueden comer y pueden beber, todo viene de la mano del Padre. Y esto era muy difícil para los judíos y los legalistas que estaban entre ellos, porque ellos vivían y llevaban el yugo de la ley por donde andaban. Ellos siempre andaban bajo el yugo de la ley. En Hechos capítulo 3 vemos como Pedro tiene una visión y el Señor le está mostrando a él de que ahora esto ya pueden consumir de todos los diferentes animales, todas las diferentes cosas, mostrándoles a ellos que tienen este gran problema, porque si nosotros leemos ahí, él dice, yo no puedo comer de lo inmundo. Para ellos era gigante comer puerco y comer de estas cosas. Pero el Señor le está diciendo, acuérdate quién fue el que creó este cerdito. Yo, el Padre. Y a través de Jesucristo he quebrado la maldición. Y ahora pueden consumir de todo. Gracias a Jesucristo, nosotros no vivimos esclavos de la ley, sino que seguimos a Jesucristo. Gracias al Señor, nosotros no somos víctimas de la ley, sino que podemos vivir en nuestra libertad en Jesucristo. Muchas personas van a querer decirnos de que todavía estamos bajo la ley y nos van a decir una y otra vez de que tenemos que seguir diferentes rituales, diferentes tradiciones, pero en ese momento tenemos que reclamar, como la iglesia de Colosa, que somos libres en Jesucristo. Y lo importante no es seguir un ritual. Lo importante no es seguir una ceremonia, sino tener nuestra fe en Él. A través de la Biblia conocemos su carácter más y más todos los días. A través de la oración hablamos con Él todos los días. A través de los cantos adoramos a su nombre y le damos toda la gloria que se merece el Señor. Pero todo con el propósito de acercarnos a Él, porque sabemos que Él es el único que lo puede hacer. Nuestras acciones son un resultado de saber de que Él es quien puede. Nuestras acciones no son cosas que manipulan la voluntad de Cristo. Cristo lo puede todo, en Él lo tenemos todo. Él es nuestra identidad y Él es todo para nosotros. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? Quiero que se pregunten esto. Genuinamente, ¿tú crees que vives como una criatura nueva en Jesucristo? ¿O todavía te estás dando latigazos por la naturaleza pecaminosa que Cristo te quitó hace rato? ¿Tú estás viviendo en paz con el Señor? ¿O estás viviendo en un mundo donde el Señor está en cada esquina buscando cómo afligir tu vida? ¿Tú estás viviendo a través de Cristo? ¿O estás viviendo tu vida a través de los lentes del mundo? ¿Y tú estás viviendo en la libertad que Cristo trae a nuestras vidas? ¿O todavía vives como un esclavo de algo que el Señor te ha liberado hace mucho tiempo?
Eso es lo que nosotros nos tenemos que preguntar esta semana. Suena un poquito muy simple, ¿no? Suena como si no fuera suficiente, pero las Escrituras nos enseñan una y otra vez: tengan en mí fe como niños y yo haré. Él hará una gran obra en nuestras vidas. Oremos todos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta enseñanza, Señor. Señor, si he dicho algo que no te agrada a ti, quítalo de mi boca, Señor. Señor, lo único que queremos hacer aquí en esta iglesia, como seguidores tuyos, es confiar en ti, Señor. Tú nos has dado una promesa de que tú nos vas a transformar, de que el día en que pasemos el río del sufrimiento, vamos a estar al otro lado contigo, Señor. De que como resucitaste a Cristo, nos vas a resucitar a nosotros. De que estaremos en tu presencia, en un lugar donde no hay sufrimiento, no hay dolor, donde estamos en perfecta unión con nuestro Padre. Alabado sea el nombre de Cristo, quien nos salvó de la oscuridad. Alabado sea el nombre de Cristo, quien nos liberó de la eterna separación del Padre. Alabado sea el Cristo que vive en nosotros y reina para siempre. Pongámonos de pie y sigamos adorando el que se merece todo, Cristo, nuestro Rey.